La madrugada del 25 de noviembre de 2006, Reynosa no dormía del todo. Las calles cercanas al Palenque todavía conservaban el eco de la música, de los gritos, de una multitud que acababa de presenciar a uno de los cantantes más populares del norte de México. Valentín Elizalde había terminado su presentación minutos antes, y aunque sobre el escenario parecía cumplir con su rutina habitual, varios asistentes recordarían después una sensación extraña, difícil de explicar, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Valentín abandonó el lugar acompañado por su chofer y su representante. No llevaba escolta. El trayecto que tomaría esa noche, según algunas versiones, no era exactamente el mismo que se había planeado horas antes. Cambios de último momento, decisiones rápidas, detalles que en apariencia parecían insignificantes, pero que con el tiempo se volverían centrales para entender lo ocurrido. Apenas unos minutos después, el convoy fue alcanzado. El ataque fue directo, breve y brutal. Las ráfagas atravesaron el vehículo sin dar margen a reacción alguna. Cuando el silencio regresó, Valentín Elizalde ya estaba muerto. Tenía 30 años. Su chofer y su representante también habían perdido la vida. No hubo persecución, no hubo advertencias públicas. Todo terminó en cuestión de segundos. La noticia se propagó con una velocidad inusual. Las emisoras interrumpieron su programación y los noticieros comenzaron a hablar de una ejecución. Las primeras imágenes del automóvil perforado circularon por todo el país, instalando una sensación de incredulidad colectiva. México amanecía preguntándose cómo una figura tan visible había sido asesinada de manera tan precisa y definitiva. Horas más tarde llegó la versión oficial. Las autoridades señalaron un ajuste de cuentas relacionado con el contenido de sus canciones. Se mencionó una interpretación polémica durante el concierto, un territorio controlado por intereses peligrosos y una consecuencia casi automática. El relato parecía cerrar el caso antes de que comenzara a formularse una investigación profunda. Sin embargo, esa explicación dejaba demasiados vacíos. Valentín Elizalde conocía los códigos del entorno en el que se movía. No era ajeno a los riesgos ni a las tensiones del norte del país. Personas cercanas a él afirmarían después que había tomado precauciones en otras ocasiones y que evitaba involucrarse directamente en conflictos abiertos. Entonces, ¿por qué esa noche todo ocurrió sin protección, sin margen de escape, con una precisión que parecía indicar algo más que un ataque improvisado? Algunos testigos hablaron de llamadas previas, otros mencionaron un ambiente tenso desde su llegada a Reynosa. Las versiones sobre la ruta, el horario exacto y las circunstancias inmediatas comenzaron a contradecirse casi de inmediato. Mientras tanto, el expediente avanzaba con rapidez, como si existiera una necesidad urgente de dar una respuesta simple a una muerte demasiado compleja. El cuerpo de Valentín fue trasladado rápidamente. Su familia pidió privacidad. Los fanáticos levantaron altares improvisados y sus canciones comenzaron a sonar con una fuerza renovada, como si la muerte hubiera amplificado su presencia. Pero detrás del duelo público, las preguntas seguían acumulándose. Si todo fue tan claro como afirmaron las autoridades, ¿por qué los testimonios no coinciden? Si el motivo estaba definido, ¿por qué tantos detalles quedaron fuera de los informes oficiales? Y si se trató únicamente de una consecuencia inevitable, ¿por qué su muerte sigue generando versiones encontradas tantos años después? El escenario no solo estaba marcado por impactos de bala, sino por silencios. Silencios que nadie ha logrado llenar por completo. Quizá la verdadera incógnita no sea únicamente cómo murió Valentín Elizalde, sino quién sabía, con anticipación, que esa madrugada no tendría regreso. En los días previos a su muerte, quienes convivieron con Valentín Elizalde comenzaron a notar cambios difíciles de describir con precisión, pero imposibles de ignorar cuando se observan en retrospectiva. No se trataba de un miedo evidente ni de una confesión directa, sino de una acumulación de gestos, decisiones y comentarios que, aislados, parecían normales, pero que juntos dibujaban una tensión creciente alrededor de su figura.
Algunos miembros de su equipo recordaron que Valentín estaba más reservado de lo habitual. Seguía cumpliendo con sus compromisos, subía al escenario y cantaba frente a miles de personas. Pero fuera de los reflectores, hablaba menos y escuchaba más. En ciertas conversaciones, evitaba profundizar en temas específicos y desviaba el rumbo cuando alguien mencionaba problemas recientes o rumores que circulaban en el ambiente musical del norte del país. No era un hombre ajeno a la presión, pero esa cautela parecía distinta a la que había mostrado antes. También hubo señales relacionadas con su entorno inmediato. Días antes del concierto en Reynosa, se produjeron cambios en la agenda, ajustes de último momento y decisiones logísticas que nunca quedaron del todo claras. Algunas presentaciones se confirmaban y se modificaban con rapidez, como si existiera una necesidad constante de adaptarse a condiciones que no siempre se explicaban al equipo completo. Ese tipo de improvisación, habitual en giras intensas, adquirió después un significado inquietante. En el plano personal, varias personas cercanas mencionaron que Valentín había recibido mensajes y llamadas que lo incomodaban. No se conocen públicamente los contenidos exactos de esas comunicaciones, pero sí se habló de advertencias ambiguas, de comentarios que no llegaban a ser amenazas abiertas, pero que dejaban una sensación de alerta. Valentín no solía dramatizar este tipo de situaciones, y en la mayoría de los casos optaba por restarles importancia, aunque eso no significaba que las ignorara por completo. Su estado emocional también fue objeto de interpretaciones posteriores. Algunos lo describieron como más reflexivo, incluso introspectivo, mientras que otros insistieron en que se mantenía tranquilo y enfocado en su carrera. Estas versiones contradictorias plantean una pregunta clave. ¿Estaba Valentín realmente consciente de un peligro inminente o simplemente atravesaba una etapa de cansancio y presión acumulada por el ritmo de su vida pública? Otro elemento que llamó la atención fue su relación con determinadas personas en los días finales. Se habló de encuentros tensos, de conversaciones incómodas y de la sensación de que no todos los vínculos a su alrededor eran tan estables como parecían. En un ambiente donde la lealtad y la traición a menudo se confunden, resulta difícil trazar una línea clara entre la rutina profesional y los conflictos reales que pueden escalar sin previo aviso. Incluso su comportamiento sobre el escenario fue reinterpretado después de su muerte. Algunos asistentes al concierto en Reynosa afirmaron que Valentín parecía más serio, menos espontáneo. Otros dijeron que nada fue fuera de lo común. Estas percepciones opuestas reflejan lo complejo que resulta identificar señales claras antes de una tragedia, especialmente cuando el protagonista es una figura acostumbrada a ocultar sus preocupaciones detrás de una imagen pública fuerte. Las decisiones de seguridad, o la aparente falta de ellas, también se convirtieron en un punto de discusión. Valentín había contado con protección en otras ocasiones, pero esa noche viajó sin escolta visible. No está claro si fue una elección personal, una recomendación externa o simplemente una circunstancia circunstancial. Lo cierto es que esa ausencia alimentó posteriormente la idea de que algo había cambiado en la manera en que se evaluaban los riesgos. A medida que se revisan estos detalles, surge una sensación persistente de advertencias no dichas y de señales que solo adquirieron sentido cuando ya era demasiado tarde. Nada de lo ocurrido antes de su muerte constituye una prueba definitiva, pero todo contribuye a un contexto cargado de incertidumbre. Un contexto en el que cada gesto, cada silencio y cada decisión parecen formar parte de una cadena que desembocó en aquella madrugada fatal. La pregunta que permanece es incómoda pero necesaria. ¿Fueron estas señales simples coincidencias reinterpretadas por el impacto de la tragedia, o indicios reales de que Valentín Elizalde se encontraba en el centro de una situación que escapaba a su control? ¿Hubo un momento específico en el que el peligro se volvió irreversible? ¿O el desenlace ya estaba marcado mucho antes de que alguien pudiera intervenir? Estas dudas no ofrecen respuestas inmediatas, pero preparan el terreno para una mirada más detallada sobre los hechos concretos que precedieron a su muerte. Porque si las señales existieron, entonces resulta inevitable preguntarse qué ocurrió exactamente en las últimas horas de su vida y quiénes estuvieron realmente a su alrededor cuando el tiempo comenzó a agotarse. Las últimas horas de la vida de Valentín Elizalde han sido reconstruidas a partir de fragmentos dispersos, declaraciones parciales, versiones que no siempre coinciden y silencios que pesan tanto como las palabras. No existe una línea de tiempo única y definitiva,
sino una sucesión de momentos que, al ser observados con atención, revelan vacíos difíciles de explicar. En los días previos al concierto en Reynosa, Valentín continuó con su agenda profesional casi sin alteraciones visibles. Viajó, ensayó y sostuvo reuniones habituales, aunque algunas personas de su entorno recordaron cambios repentinos en planes que ya parecían confirmados. Horarios ajustados, decisiones tomadas con prisa y la sensación de que no toda la información circulaba de manera transparente entre quienes lo acompañaban. Nada de esto fue considerado alarmante en ese momento, pero después se convertiría en un punto de atención inevitable. Durante las últimas 24 horas, Valentín estuvo en contacto con varias personas, aunque no todas esas interacciones quedaron registradas con claridad. Se sabe que habló con miembros de su equipo, con promotores locales y con personas cercanas a la organización del evento. Lo que no está del todo claro es quién tomó ciertas decisiones clave, como el lugar exacto del concierto, el recorrido posterior y la logística del traslado. Algunas versiones señalan que estos aspectos se modificaron más de una vez, generando confusión incluso entre quienes viajaban con él. El día del concierto transcurrió sin incidentes públicos. Valentín llegó a Reynosa y se preparó para la presentación. No hubo reportes oficiales de amenazas directas ni de altercados visibles. Sin embargo, varios testigos hablaron después de un ambiente tenso, de comentarios susurrados y de una sensación general de alerta que no llegó a materializarse en acciones concretas. Esa atmósfera, difícil de probar pero persistente en los relatos, plantea la posibilidad de que algo se estuviera gestando fuera del alcance de la vista pública. En las horas inmediatamente posteriores al concierto, la cronología comienza a fragmentarse. Algunos aseguran que la salida se retrasó, otros afirman que fue apresurada. Hay quienes sostienen que el trayecto fue decidido en el último momento y quienes dicen que ya estaba acordado desde antes. Estas contradicciones resultan especialmente relevantes porque el ataque ocurrió poco después de abandonar el lugar, en un punto que, según ciertos testimonios, no era el previsto originalmente. Las personas que estuvieron con Valentín en ese lapso final no han ofrecido versiones idénticas. Las diferencias pueden parecer menores, pero en una investigación de este tipo, cada minuto cuenta. ¿Quién estaba presente exactamente? ¿Quién sabía la ruta? ¿Quién tuvo acceso a la información sobre el momento de la salida? Estas preguntas siguen abiertas, porque las respuestas disponibles no encajan de forma precisa entre sí. En las últimas horas no se registraron intentos visibles de cambiar el destino ni de reforzar la seguridad. Tampoco hay constancia clara de que Valentín haya expresado temor explícito o intención de cancelar compromisos. Esa aparente normalidad contrasta con la rapidez y la exactitud con la que se produjo el ataque, lo que refuerza la sensación de que alguien más controlaba el escenario. El lapso de 24 a 72 horas previas a su muerte, lejos de aclarar lo ocurrido, introduce más interrogantes. Existen momentos que no han sido completamente documentados y encuentros de los que solo se habla de manera indirecta. Es en esos espacios, entre lo que se sabe y lo que no se ha dicho, donde surgen las dudas más inquietantes. Si el ataque fue planeado, ¿en qué punto se obtuvo la información decisiva? Si fue oportunista, ¿cómo se explica su precisión? Y si todo ocurrió de manera improvisada, ¿por qué hay tantas inconsistencias en el relato de esas horas finales? La reconstrucción de este periodo no ofrece certezas, pero sí una conclusión provisional. Las últimas 24 a 72 horas de Valentín Elizalde estuvieron marcadas por decisiones poco claras y por una cadena de eventos que todavía no ha sido completamente explicada. Para entender lo que realmente sucedió, es inevitable dirigir la mirada al lugar donde todo terminó y a los informes oficiales que intentaron dar una respuesta definitiva a una escena llena de contradicciones. El lugar donde terminó la vida de Valentín Elizalde fue descrito desde el primer momento como una escena clara, casi evidente, pero con el paso del tiempo esa aparente claridad comenzó a desmoronarse.
El vehículo quedó detenido en una calle poco transitada, con múltiples impactos de bala concentrados en zonas específicas, lo que llevó a las autoridades a hablar de un ataque directo, ejecutado con rapidez y conocimiento previo de la posición exacta de sus ocupantes. Sin embargo, esa misma precisión fue la que despertó las primeras dudas entre quienes observaron el caso con mayor detenimiento. Los reportes iniciales señalaron que el ataque ocurrió poco después de abandonar el palenque, en un punto que permitía una emboscada sin interrupciones. La iluminación era escasa y no se reportó la presencia inmediata de patrullas o testigos que intervinieran en el momento. Según la versión oficial, los agresores actuaron y se retiraron sin dejar rastro, un detalle que reforzaba la idea de una operación planificada, pero que al mismo tiempo planteaba preguntas sobre la seguridad de la zona y la rapidez de la respuesta de las autoridades. El informe forense confirmó que Valentín Elizalde murió a causa de múltiples heridas de bala. No hubo margen para la supervivencia. El ataque fue letal desde el primer instante. Estos datos parecían cerrar cualquier discusión sobre la causa directa de la muerte, pero no explicaban el contexto ni las circunstancias que permitieron que ocurriera con tanta exactitud. El documento se centraba en los efectos, no en las causas profundas, y dejaba fuera elementos que muchos consideraron fundamentales. Uno de los puntos más discutidos fue la manera en que se preservó la escena del crimen. Algunas versiones indicaron que el área fue acordonada rápidamente, mientras que otras señalaron movimientos prematuros del vehículo y la presencia de personas no identificadas antes de que concluyeran los primeros peritajes. Estas inconsistencias, aunque nunca aclaradas de forma pública, alimentaron la percepción de que no todo fue documentado con el rigor necesario. También surgieron diferencias entre los informes iniciales y las declaraciones posteriores. El número exacto de disparos, la posición de los cuerpos y el orden en que ocurrieron los hechos variaron según la fuente. En investigaciones de alto perfil, este tipo de contradicciones no es inusual, pero en este caso adquirieron un peso especial debido a la rapidez con la que se intentó dar una explicación definitiva. Las autoridades insistieron en un móvil relacionado con el entorno musical y con mensajes implícitos en las canciones interpretadas esa noche. Sin embargo, el informe oficial no estableció de manera concluyente cómo se llegó a esa interpretación ni qué pruebas concretas la sustentaban. La ausencia de detenidos y la falta de avances visibles reforzaron la sensación de que el expediente avanzaba más por inercia que por una búsqueda exhaustiva de respuestas. El manejo de la información hacia los medios también fue motivo de cuestionamientos. Algunas declaraciones se ofrecieron de manera fragmentada, mientras que otras parecieron corregirse con el paso de las horas. Esta falta de una narrativa coherente contribuyó a que surgieran versiones alternativas y a que el público comenzara a desconfiar de la explicación oficial, percibiendo que había aspectos deliberadamente omitidos o simplificados. La escena del crimen, lejos de convertirse en un punto de cierre, se transformó en el origen de una serie de interrogantes que nunca encontraron una respuesta clara. ¿Por qué no se esclarecieron todas las inconsistencias del informe forense? ¿Por qué ciertos detalles desaparecieron de los comunicados oficiales con el tiempo? ¿Y por qué, a pesar de la gravedad del caso, la investigación pareció estancarse tan pronto? Años después, los documentos y las imágenes de aquella noche siguen siendo analizados y reinterpretados. Cada revisión devuelve la misma sensación. Algo no encaja del todo. El ataque fue real, la muerte fue inmediata, pero el contexto permanece envuelto en sombras. Para muchos, el informe oficial explica cómo murió Valentín Elizalde, pero no responde a la pregunta más inquietante: ¿por qué fue posible que muriera de esa manera? Estas dudas conducen inevitablemente a un terreno más complejo y polémico. Cuando los informes oficiales no logran disipar la incertidumbre, surgen hipótesis que intentan llenar los vacíos. Hipótesis que, aunque no ofrecen certezas, revelan la profundidad de una herida que sigue abierta. Cuando los informes oficiales no lograron cerrar todas las preguntas, comenzaron a surgir hipótesis que intentaban dar sentido a una muerte que, para muchos, había sido explicada con demasiada rapidez. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera concluyente, pero todas comparten un mismo origen: los vacíos, las contradicciones y los silencios que rodearon el asesinato de Valentín Elizalde. La primera hipótesis fue la versión oficial.
Según las autoridades, el ataque estuvo relacionado con el contenido de sus canciones y con la interpretación de ciertos temas en un territorio dominado por intereses peligrosos. Esta teoría se apoyaba en la idea de que la música podía ser entendida como un mensaje dirigido a personas específicas y que esa provocación habría tenido una respuesta inmediata. Su punto fuerte era la aparente coherencia con el contexto del norte de México en esos años, donde la música y el poder informal a menudo se cruzaban de manera violenta. Sin embargo, su principal debilidad radicaba en la falta de pruebas directas y en la ausencia de responsables identificados, lo que dejaba la hipótesis más cerca de una suposición que de una conclusión. La otra hipótesis surgió desde el entorno familiar y cercano al cantante. Para ellos, la explicación oficial resultaba incompleta. Señalaron que Valentín no solía actuar de manera imprudente y que era consciente de los límites implícitos de su entorno. Desde esta perspectiva, el ataque no habría sido una reacción espontánea a una canción, sino el resultado de una situación más compleja, posiblemente relacionada con decisiones tomadas por terceros o con conflictos que no estaban a la vista del público. Su punto fuerte es que cuestiona la simplicidad del relato oficial, pero su debilidad es la falta de acceso a información concreta que permita sostenerla con claridad. Los medios de comunicación y los seguidores del cantante propusieron una tercera línea de interpretación. Algunos hablaron de una traición interna, de información filtrada sobre su ruta y sus horarios. Otros plantearon la posibilidad de que el ataque estuviera vinculado a intereses económicos, disputas contractuales o tensiones acumuladas dentro de su círculo profesional. Estas teorías se apoyan en la precisión del ataque y en el conocimiento evidente de sus movimientos, lo que sugiere que alguien sabía exactamente dónde y cuándo actuar. Sin embargo, estas ideas se fragmentan en múltiples versiones y carecen de un hilo común que las convierta en una explicación sólida. También existieron hipótesis que combinaban varios elementos de las anteriores. Según estas interpretaciones, la muerte de Valentín Elizalde habría sido el resultado de una convergencia de factores: el contexto, las decisiones de último momento, la exposición pública y la intervención de actores que permanecieron en las sombras. Estas teorías tienen la ventaja de reconocer la complejidad del caso, pero al mismo tiempo se vuelven difíciles de comprobar precisamente por su amplitud. Ninguna de estas hipótesis logra responder a todas las preguntas. Cada una explica una parte del rompecabezas y deja otras piezas fuera. La versión oficial ofrece un motivo, pero no responsables. Las versiones alternativas aportan sospechas, pero no pruebas. En ese espacio intermedio se instala la duda, alimentada por la sensación de que la verdad completa nunca fue puesta sobre la mesa. Lo más inquietante es que con el paso de los años, estas hipótesis no se han debilitado. Al contrario, han coexistido, reforzándose unas a otras en la medida en que la investigación oficial permaneció estancada. La ausencia de una resolución definitiva permitió que cada interpretación encontrara su propio lugar en la memoria colectiva. La pregunta central sigue siendo la misma. Si la causa era tan evidente, ¿por qué se necesitaron tantas explicaciones distintas? Y si ninguna de ellas es suficiente por sí sola, ¿qué parte de la historia sigue oculta detrás de los expedientes cerrados? Estas hipótesis no cierran el caso, lo mantienen abierto y conducen inevitablemente a otra dimensión del misterio, una que va más allá de las motivaciones inmediatas y se adentra en las consecuencias de la muerte de Valentín Elizalde. Porque cuando alguien muere de esta manera, siempre hay quienes pierden, pero también quienes ganan. La muerte de Valentín Elizalde no solo dejó un vacío artístico y emocional, también abrió una etapa marcada por movimientos silenciosos, reacomodos y consecuencias que comenzaron a manifestarse casi de inmediato. Cuando una figura pública muere de forma violenta y repentina, el impacto no se limita al duelo. Alcanza intereses, relaciones y estructuras que antes permanecían en equilibrio. En el plano económico, su fallecimiento transformó su obra en un legado de alto valor. Las ventas aumentaron, las reproducciones se multiplicaron y su nombre adquirió una presencia constante en medios y espacios culturales. Canciones que ya eran populares alcanzaron una nueva dimensión, y su imagen se convirtió en símbolo. Este fenómeno, habitual tras la muerte de artistas,
plantea una pregunta inevitable. ¿Quién administró y se benefició de ese crecimiento súbito? ¿Quién tomó decisiones claves sobre su catálogo y su memoria pública? La familia enfrentó una pérdida irreparable, pero también una exposición intensa. A la tragedia personal se sumó la presión mediática y la necesidad de lidiar con versiones que circulaban sin control. Mientras algunos buscaban explicaciones más profundas, otros parecían conformarse con una narrativa rápida que permitiera pasar página. En ese contraste, el dolor privado quedó muchas veces relegado a un segundo plano. Dentro de su entorno profesional, la muerte de Valentín produjo cambios abruptos. Colaboraciones se disolvieron, proyectos quedaron inconclusos y ciertas figuras desaparecieron del foco público. Algunas relaciones se enfriaron en silencio, mientras otras se fortalecieron a partir de nuevas oportunidades. Estos movimientos, aunque difíciles de interpretar desde fuera, alimentaron la sensación de que no todos resultaron perjudicados por el desenlace. También hubo consecuencias simbólicas. Valentín Elizalde pasó de ser un cantante exitoso a convertirse en un referente cargado de significado. Su historia comenzó a ser utilizada como advertencia, como mito y como ejemplo de los riesgos asociados a la fama en contextos complejos. Esta transformación, aunque mantuvo viva su memoria, también simplificó aspectos de su vida y de su muerte, dejando poco espacio para una reflexión más profunda. Al mismo tiempo, la falta de respuestas claras generó un beneficio indirecto para quienes preferían que el caso no avanzara. Cada año sin una conclusión definitiva diluyó responsabilidades y convirtió las preguntas en ruido de fondo. El paso del tiempo actuó como un aliado para el olvido selectivo, mientras el interés público se desplazaba hacia otros temas. ¿Quién perdió más con su muerte? La respuesta parece evidente en términos humanos, pero resulta menos clara cuando se observan las dinámicas posteriores. ¿Quién ganó? Esa pregunta es más incómoda, porque implica aceptar que incluso las tragedias pueden generar ventajas para algunos, ya sea económicas, simbólicas o estratégicas. Lo cierto es que la muerte de Valentín Elizalde reconfiguró su entorno de maneras que aún no han sido analizadas del todo. Entre los beneficios visibles y las pérdidas irreparables, persiste la sensación de que ciertas verdades quedaron atrapadas en medio de intereses contrapuestos. Y cuando una historia acumula tantas zonas grises, la idea de un cierre definitivo se vuelve cada vez más lejana. Porque hay casos que no se resuelven solo por falta de pruebas, sino porque nadie parece tener un verdadero interés en que se resuelvan. Con el paso de los años, la muerte de Valentín Elizalde no se ha convertido en un recuerdo distante, sino en un punto fijo de incertidumbre. Lejos de aclararse, las contradicciones se han mantenido intactas, como si el tiempo hubiera detenido la investigación en un estado permanente de inconclusión. El expediente existe, las versiones están registradas, pero la verdad completa nunca terminó de emerger. Cada intento por reconstruir lo ocurrido devuelve a las mismas preguntas. Los cambios de ruta, las decisiones de último momento, las inconsistencias en los testimonios, los vacíos en los informes oficiales y la ausencia de responsables concretos forman un patrón que no encaja con la idea de un caso resuelto. Todo parece apuntar a una explicación rápida, diseñada para cerrar el capítulo sin profundizar en sus implicaciones más incómodas. El contexto en el que vivió y murió Valentín Elizalde también juega un papel crucial en este silencio prolongado. La fama, el poder informal y el miedo crean un entorno donde muchas verdades se dicen a medias o no se dicen en absoluto. En ese escenario, el olvido no siempre es accidental, a veces es una estrategia. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta distinguir entre lo que se perdió y lo que nunca se quiso encontrar. Su figura permanece presente en la memoria colectiva, pero la claridad sobre su final sigue ausente. Cada aniversario reactiva las mismas teorías, los mismos debates
y la misma sensación de que algo esencial quedó fuera de la historia oficial. No se trata solo de cómo murió, sino de por qué, y de por qué esa pregunta sigue sin respuesta definitiva. La muerte de Valentín Elizalde expone una realidad más amplia y perturbadora. Revela el lado oscuro de la fama en contextos donde la visibilidad puede convertirse en una condena. Muestra cómo el éxito, lejos de ofrecer protección, a veces coloca a las personas en el centro de fuerzas que no controlan. Y deja en evidencia que hay casos que, aunque cerrados en el papel, continúan abiertos en la conciencia pública. Quizá por eso su historia no termina, porque aceptar una versión incompleta resulta más inquietante que convivir con la duda, porque mientras existan preguntas sin resolver, el caso seguirá vivo, resistiéndose al olvido y recordando que no todas las muertes encuentran justicia. Y la pregunta final, la que sigue flotando desde aquella madrugada en Reynosa, permanece intacta. ¿Valentín Elizalde murió simplemente como víctima de su entorno o fue silenciado por un secreto que nunca debía salir a la luz?